claro ejemplo nos pasa que de repente un paciente, nos vamos a la parte de reumatología y nos vamos a un paciente con enfermedad crónica, por ejemplo una enfermedad renal, ¿bien? Un paciente renal no es lo mismo atenderse con un kine tradicional a un kine que es especialista en enfermedad renal, ¿ya? Porque el kine tradicional va a decir, ah, ok, viene con una osteoartritis de rodilla, lo que vamos a hacer es fortalecer masa muscular, ¿ya? A la segura, ¿cierto? Fortalecemos masa muscular, tenemos que romper masa muscular. Bien. Sin embargo, el kine que trabaja en renal va a decir, ok, tengo esta artritis de rodilla, tengo que aumentar masa muscular, pero si le aumento masa muscular, voy a aumentar creatinina en sangre. Por lo tanto, voy a llegar así con la mansa rodilla, lo vamos a llegar al nefrólogo con todos los exámenes bioquímicos alterados. ¿Bien? Entonces, ambos tenían el mismo objetivo, solamente que uno hizo el ejercicio con un conocimiento de causa y el otro no. ¿Bien? En el paciente reumatológico pasa lo mismo. ¿Bien? Todos van a trabajar con el ejercicio, sí, en nuestra píldora. Lo importante es saber qué ejercicio, por qué, a quién y qué herramientas tengo aparte del ejercicio. Ahora, para explicar un poquito más lo que es la hiperalgesia inducida por el ejercicio. Tenemos a un personaje B, que es un personaje pesimista, es decir, tiene una expectativa pesimista, le vamos a llamar sujeto B, ¿ya? Y al sujeto B le vamos a aplicar un nocebo. Un nocebo como, por ejemplo, el ejercicio, ¿ya? Que de cierta forma un nocebo es una aplicación de un estímulo que sí puede ser doloroso, ¿ya? Que no necesariamente va a ser un placebo, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar el ejercicio. Es un paciente que ya está con una expectativa pesimista, le hicimos ejercicio, por lo tanto va a aumentar su ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya tuvo una mala experiencia con otro profesional, ¿verdad? Vamos a elevar los cortisoles, ¿cierto? Y específicamente las células se van a encender y va a activarse todos los nociceptores específicamente asociados a los estímulos dolorosos. Por lo tanto, este paciente hasta una contracción muscular mínima la va a sentir como dolor, ¿ya? ¿Qué es lo más probable que le haya pasado a los sujetos del estudio, que el primer estudio que nombramos, los pacientes con fibromialgia, que le hicimos parar y sentarse en la silla 5 veces y quedaron adoloridos? Fue una contracción muscular mínima y quedaron con dolencia. Por otro lado, tenemos al sujeto A, que tiene una expectativa optimista, porque era lo más probable que ya tuvo experiencias previas con el ejercicio, sí se sintió bien con el ejercicio, y tiene mucho que ver el tema de los opioides endógenos, como la endorfina, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que sus células de transmisión de señal de dolor se van a apagar, por lo tanto es un paciente que sí va a disfrutar ese ejercicio y sí le va a hacer bien. ¿Bien? Esto es lo que explica específicamente la la hiperalgesia inducida por el ejercicio. Ahora, del placebo tenemos muchas técnicas físicas de placebo, como por ejemplo las movilizaciones articulares, los tratamientos pasivos, ¿cierto? La manipulación, algunas intervenciones físicas. Algunos colegas son buenos para colocar TENS, que es la compresa de calor, que es la compresa fría. Ya esas son medidas físicas pasivas específicamente que hoy día, cuando vas a un congreso de kinesiología, prácticamente los kines dicen, no, no más TENS, no más calor, ¿cierto? No, evolucionemos. Ya, sí evolucionemos, pero la ciencia específicamente igual dice que son técnicas placebo, que al paciente sí le van a ayudar, ¿ya? Ahora, la diferencia quizá está que no le coloques la compresa a calor la media hora que es de tratamiento contigo, ¿cierto? Usualmente la puedes incluso recomendar para la casa. Ya lo que hacemos nosotros en el hospital, de repente que hacen los ejercicios, va para la casa ahora sí, ya cuando llegue a la casa aplique ese frío unos 5 o 10 minutos, pero lo hace en su casa, ¿para qué vamos a ocupar el tiempo que tiene con nosotros si en realidad con nosotros va a hacer cosas que no puede hacer en su casa? ¿Bien? Pero las técnicas pasivas van a servir sí, pero como una técnica placebo, ¿ya? Por lo tanto acá podemos preguntar, ¿la técnica placebo está mala? No, no está mala. Para nada, pues incluso en pacientes con dolor nos van a servir mucho. Hoy día los pacientes van y quieren que los toques, pues. Quieren que les haga algo, quieren que le muevas el hombro, que le muevas el codo, porque así sienten que se les baja el dolor. ¿Hay alguna explicación científica para eso? No. ¿Cierto? A lo mejor solamente podríamos aplicar un poco la teoría de la compuerta, ¿cierto? El sana sana potito rana, ¿sí? Porque eso es la teoría de la compuerta, ¿cierto? Entonces, ¿le va a ayudar al paciente? Sí le va a ayudar,
pero lo más probable es que a corto plazo, y algunos pacientes van solamente a recomendar o quieren que les coloquen corriente. Así que acá, después de hablar con los médicos, acá vamos a pedirle, voy a hablar en nombre de todos los colegas de rehabilitación para cómo nos tienen que derivar a un paciente. Por favor, en la orden no nos coloquen más TENS, electroestimulación o fisioterapia, ¿ya? O ultrasonido, porque el paciente, lo que dice el médico es ley. Entonces de repente va, me dice, es que el doctor me dijo que usted me tenía que colocar ultrasonido, ¿ya? Y hoy día preguntan en las consultas a la secretaria, ¿el quién acá pone ultrasonido? Porque si no pone ultrasonido no me sirve, ¿ya? Entonces, doctores, la orden específica tiene que ir. A nosotros nos sirve solamente el diagnóstico que usted haya llegado, evaluación y tratamiento kinésico. Con eso nosotros estamos bendecidos. Bien, el diagnóstico, entre más específico, mejor. Entre más palabras como algias tenga, peor. ¿Ya? Ojalá si es una lumbalgia nos diga por qué tiene una lumbalgia. Si tiene una omalgia, por qué tiene una omalgia. ¿Bien? Hiperalgesia inducida por el ejercicio en individuos persistentes. Los que les mostré anteriormente eran individuos evitativos, ¿verdad? Pero también tenemos personajes que son persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes que tienen dolor crónico se alejan del ejercicio. No estamos diciendo eso, porque acá aparecen los pacientes que son persistentes. ¿Qué es un paciente persistente? En el 2013 se definió como una persona que son aquellos que continúan con las actividades a pesar del dolor. Bien, estos son usuarios persistentes. Pero estos usuarios persistentes también caen en la rueda de la hiperalgesia inducida por el ejercicio, solamente que se toman más tiempo de descanso y se frustran mucho más. Por ejemplo, hay dolor, ¿qué va a ser un usuario evitativo? No va a hacer ejercicio. Un usuario persistente, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la actividad. Porque el kine me dijo que entre más me muevo, mejor. Porque internet dice que entre más me muevo, mejor. Por lo tanto, a pesar de que me duele, voy a hacer ejercicio igual. Voy a levantar pesas, voy a ir al gimnasio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que va a aumentar el dolor. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio, mueve tejido. Y nuestros tejidos tienen nociceptores mecánicos. Por lo tanto, si yo tengo al paciente con una banda elástica, 10 repeticiones, ¿cierto? 5 series, estamos activando nociceptores mecánicos de tejido, por lo tanto ese tejido se va a fatigar, vamos a sensibilizar más el tejido y va a aparecer hiperalgesia inducida por ese ejercicio. Hiperactividad que va a obligar al descanso prolongado. Me esforcé tanto en el gimnasio, voy a descansar 4 días. Pasa. Después se incorporan de nuevo el viernes a hacer ejercicio, descansan hasta el martes, ¿ya? Entonces, y descansan todo el tiempo que no van a ver al kine, porque después el miércoles llegan al kine, ¿hizo ejercicio? Sí, fue el viernes, me tuve como 3 horas. ¿Y qué hizo el sábado, el domingo y el lunes? Es que quedé mal, quedé mal, ¿cierto? Quedé todo el día acostado. Entonces, eso pasa que igual se activa la hiperalgesia inducida por este ejercicio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que a mediano, largo plazo va a haber sí o sí una mala adaptación de ese ejercicio igual. ¿Ya? Por lo tanto, ya hablamos de dos sujetos, porque es el evitativo y el persistente. Ambos caen en la cronicidad, uno se demora más que el otro. El otro más preventivo, no, ¿para qué me voy a mover si me duele? Mejor me quedo acostado. El otro dice, no, me voy a mover igual. Y queda acostado más que el otro, pero por más tiempo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo o no? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa acá? Que aparece el boom y boost. Significa que ya hay tanta mala adaptación que hay una explosión y colapso. Y acá ya el paciente desaparece de la terapia kinésica, vuelve al mes y estaba donde la Claudia, donde el psicólogo. ¿Ya? Entonces van a llegar donde el psicólogo a decir, vamos para que vengan con esto. No, el kine me explotó, me mandó al gimnasio, me mandó a hacer ejercicio, no di más, así que no me gustó el kine, me voy a cambiar de kinesiólogo. ¿Bien? Y ahí aparece el signo del boom y boost, que usualmente pasa en los dos pacientes, pero más en el paciente que es persistente. Ahora, hay muchos comportamientos de una persona que tiene una experiencia dolorosa, pero específicamente vamos a repasar las dos que vimos anteriormente, que es el comportamiento de miedo y evitación, y eso lo podemos nosotros medir con escalas subjetivas como la escala de catastrofismo o la tabla de kinesofobia, y el comportamiento persistente. Y ambos van a caer en esta ruedita de acá, ¿ya?
que estas rueditas son las mismas dos rueditas que le mostré atrás, pero están combinadas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es un paciente mixto. Y específicamente el que encadena la tablita acá es las creencias inapropiadas. Lamentablemente, nuestro dolor depende por lo menos un 40% de las creencias y expectativas que yo tengo de la sociedad, de mi amigo, de malas experiencias, de la infancia incluso. Porque a la Juanita, que es mi vecina, fue ante el kinesiólogo Diego y le hizo pésimo, yo no voy ante el kinesiólogo Diego porque es malo, ¿cierto? O porque Juanita tiene artrosis de rodilla y fue a hacer ejercicio al gimnasio y le hizo mal, quedó en silla de ruedas, voy a tenerle un miedo al ejercicio. ¿Bien? Y esas creencias se instauran día a día en pacientes, en vecinos, en amigos, en familiares, pero lo más lamentable es que esas creencias hoy día se instauran de nosotros mismos, de los profesionales de la salud, ¿ya? ¿Cuántas veces no han escuchado a un paciente que dice, no, yo tengo que suspender el gimnasio porque me rompí el menisco, ¿cierto? No puedo ir más al gimnasio. Sí, sí puedo ir al gimnasio, pero hace otras cosas, no sin la pierna, ¿verdad? Entonces nosotros mismos como profesionales de la salud hemos caído en esta rueda de creencias y hemos alimentado esta creencia en nuestros pacientes y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y me quedo con una frase que dice Lema en el 2018 que dice, si tú crees que el movimiento y la carga son malas para tu cuerpo y te causarán lesiones o dolor, es probable que te retires y evites las actividades, incluso si estas son buenas para ti. Bien, ¿se entiende esto con lo que hablamos anteriormente, cierto? Calza perfectamente. Ahora, cuando el paciente salió de toda esta rueda de la hiperalgesia del ejercicio, ambos, el paciente, no, los tres, el paciente mixto, el paciente persistente y el evitativo, van a caer en el ciclo de desacondicionamiento. ¿Por qué? Por kinesiofobia. Dijimos que la kinesiofobia es el miedo a moverse, la evitación al moverse. ¿Por qué? Porque me va a inducir dolor. Y vuelve a haber otra rueda específicamente cerrada, donde el paciente específicamente empieza con los síntomas de dolor producidos por la hiperalgesia, ¿cierto? Inducida por el ejercicio. Hay desórdenes psicológicos, hay alteraciones hormonales, alteraciones de dificultad de sueño, el paciente le cuesta quedarse dormido, empieza a amanecer más cansado, con fatiga muscular. Ya el paciente en esta zona usualmente lo recibimos nosotros a todos en el gimnasio, cuando el paciente ya está acá, cuando el paciente ya pasó y estuvo un año en tratamiento kinésico y no aprovechó ese año durante ese tratamiento kinésico, llega en desacondicionamiento y es un paciente que no lo podemos ni tocar. Bien, y es más, va predispuesto negativamente al gimnasio terapéutico. Va súper negativo, ¿ya? Hoy ya nosotros lamentablemente recibimos pacientes súper negativos al gimnasio, pero es justamente por esto, no es culpa de ellos, es justamente por esto. Entonces, cuando tenemos conocimiento de causa, entendemos que el paciente viene así por todo esto que estamos explicando hacia atrás. Pero cuando un profesional no tiene este conocimiento de causa, le llegó un paciente cacho. Eso le digo, ¿cierto? Porque así dicen, no, me llegó un paciente cacho. Pero en realidad no, pues no es un paciente cacho. El cacho es el profesional, que no conoce todo esto para atrás, ¿bien? Y no tiene las herramientas para abordar a este paciente. Bueno, las políticas públicas hoy día tampoco nos ayudan mucho, ¿ya? Porque hoy día los kinesiólogos, por ejemplo, estamos cegados a hacer tratamiento de 10 sesiones. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que un tratamiento de 10 sesiones va a mejorar a un paciente? Y si lo mejoro en 3, en 5, ¿o por qué la licencia médica o por qué mi tratamiento kinésico tiene que cuadrar con la licencia médica del doctor? No contra nada con los doctores, pero los reumatólogos no hacen eso. No, los reumatólogos no hacen eso. Los traumatólogos sí. Los traumatólogos sí. Entonces, ¿qué pasa? Que te da licencia 14 días, vaya al kine en estos 14 días. Tiene 14 días para mejorarse. ¿Ya? Y hay que caer en silla de rueda, con una bota. Entonces, al final, y acá el sistema, algunos colegas nos hace caer en esa rueda de la política pública donde, ya, venga todos los días porque en 7 días lo saco. Lo saco. ¿Ya? Es un paciente que ya lo paramos, le sacamos la bota, pasa un mes y vuelve, ¿bien? Y empezamos ya a hacer trastornos musculoesqueléticos crónicos. Entonces, son hartas como las bandas por donde nos atacan específicamente y hay hartas cosas que mejorar, ¿bien? Tanto la parte de políticas públicas, tanto la parte kinésica, lo del paciente, el trabajo en equipo, etc. Hay hartas cosas que mejorar.
Ahora, en el tratamiento de un paciente con dolor persistente, bueno, y en realidad en la salud, en cualquier patología o enfermedad, o condición o trastorno que podamos trabajar, hay determinantes de la salud. ¿Bien? O sea, hoy día no podemos dejar de lado a los determinantes de la salud. Me pasaba mucho tiempo que yo estuve trabajando como 1 año y medio en un CESFAM y llegaban pacientes con dolor de espalda, sin daño tisular aparente, y son pacientes que después tú sesión a sesión vas conversando, porque al final todos lo hacemos de psicólogo sin ser psicólogo, ¿cierto? Claramente no entregamos la herramienta que puede entregar una psicóloga, pero yo creo que no está de más escuchar. Y en eso de escuchar te das cuenta que son pacientes que perdieron su trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Y tú le dices, ¿cuándo perdiste el trabajo? Hace un mes. Ah, ¿y hace cuánto te duele la espalda? Hace un mes. ¿Ya? Entonces quizás mi trabajo como kinesiólogo no va a ser meterlo al gimnasio a hacer ejercicio porque le duele la espalda. Po. Yo creo que a lo mejor me siento con él al lado del computador y yo voy a buscar trabajo. Entonces le hacemos hasta de asistente social. ¿Ya? Y sin ningún problema le encontramos trabajo al caballero, nunca más apareció en el CEFAM. ¿Ya? Se le mejoró todo. Entonces, eso depende de estos determinantes. Y en este estudio, que igual es antiguo este estudio, ¿qué pasó? Que si se fijan en un mayor porcentaje, en un 40%, tenía que ver con factores socioeconómicos. Hoy entre menos plata tengo, más dolores tengo. Entre más plata tengo, menos dolores tengo. Ya lo que dice este estudio. Ahora, ¿qué lo sigue? Los factores o compartimientos saludables. ¿Bien? Es comportamiento, ahí me equivoqué yo, es comportamiento saludable. ¿Bien? El ir al nutricionista, la dieta balanceada, el hacer ejercicio, el mantenerse saludable, el dormir bien. ¿Y qué otras cosas afectan? Los factores ambientales y los cuidados clínicos. Y los cuidados clínicos no tienen que ver netamente con la atención específica del profesional, sino que, como les digo, las políticas públicas. La lista de espera, cuánto me cuesta acceder a un reumatólogo, por ejemplo. Ya esos son los cuidados de cierta forma clínicos que van a afectar como determinante de la salud en estos pacientes. Y un estudio que es un poco más actual dice que los factores psicosociales contribuyen a la experiencia del dolor tanto en población de sanos como en pacientes con dolor crónico. Es decir, esto que es antiguo se decía que los determinantes de la salud tenían mucho que ver y hoy día que es más actual, lo mismo. Entonces, no podemos hacer caso omiso a los determinantes de la salud. No es lo mismo atender a un paciente con fibromialgia que gana, no va a decir un valor, pero mucha plata, a un paciente con fibromialgia que no tiene trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Hay un determinante de la salud ahí muy importante, que tenemos que, lo más probable es que ellos tengan expectativas distintas, creencias distintas y perciban de manera distinta. Ahora, también como lo conversó Claudia, es importante hoy día cambiar al modelo biopsicosocial, ¿cierto? Y no al biomédico como estábamos trabajando antes, y específicamente centrado en la persona, ¿ya? Centrado en la persona, específicamente lo que podemos ver es asociarnos a 4 puntos, ¿ya? Estos 4 puntos está la exploración de la dolencia y enfermedad, es decir, yo tengo que enfocarme en la enfermedad, en lo que le duele y en la salud específicamente y a integrar todo este conocimiento. ¿Termino acá o sigo? ¿Lo corto? Ah, ya. Y 2 puntos, entendiendo a la persona como un todo. 3, elaborando el proyecto en común y intensificar la relación médico-paciente. Voy a pasar algunas diapositivas que esto es importante que lo sepan. La teoría de la mesa de colonato, si la buscan en internet, en Google, no existe. ¿Ya? La inventé yo. Es más, le puse mesa de colonato porque la mesa de colonato tiene muchas patitas. Entonces es una teoría que no existe, pero no es probable que se llame de otra forma en alguna parte y si alguno sabe la puede asociar. ¿Qué significa que hoy día la calidad de vida, si yo como profesión de la salud la enfoco solamente en el dolor, si yo no puedo mejorar el dolor, la calidad de vida se me viene abajo? ¿Bien? Por lo tanto, yo tengo que enfocar la calidad de vida en el ocio, en la funcionalidad, en el dolor, en la calidad de sueño, en el bienestar, en el esparcimiento. ¿Bien? Significa que yo tengo que al paciente manejarlo en un todo, físicamente con las medidas físicas pertinentes. Por lo tanto, cuando yo al paciente lo recibo en la consulta, no le voy a preguntar, ¿cómo está su dolor? No, a lo mejor preguntémosle cómo durmió, ¿cierto? ¿Qué hizo ayer? Algunas técnicas físicas para manejar, que esto no lo vamos a pasar. Y para llegar a esto último, con esto termino, doctor, es el ejercicio terapéutico gradual. ¿Ya?
Entonces, ¿los pacientes reumatológicos pueden hacer ejercicio? Sí. Es un ejercicio terapéutico gradual. ¿Qué significa esto? Tiene 6 etapas, ¿bien? Y si se fijan, no está postulado ningún tipo de ejercicio, porque dijimos que el ejercicio no puede ser estandarizado en estos tipos de pacientes. No puedo decir la primera sesión hace esto, la segunda hace esto, no se puede. Pero sí te dice algunas claves. Estabiliza tu rutina. Si te acuestas a las 8 de la mañana, acuéstate todos los días, si te acuestas a las 9 de la noche, acuéstate todos los días a las 9 de la noche. Si te levantas a las 7 de la mañana, levántate todos los días a las 7 de la mañana. Si vas al gimnasio a las 6 de la tarde, anda, ojalá, es siempre en ese horario. Establecer rutinas específicas, empezar a hacer ejercicios de movimiento y estiramientos en la mañana y en la noche, y hacer ejercicios de forma progresiva y en cuanto el paciente tolere. ¿Bien? Entonces la clave hoy día, y como resumen, ¿se puede hacer ejercicio? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio? Un ejercicio terapéutico gradual. No se puede estandarizar, no se puede protocolizar. ¿Bien? Y termino con esto. Con esto termino, doctor. Es la última diapositiva. Esto es importante, esta es la parte más importante. Es la última diapositiva. Sí existe un protocolo, pero no del ejercicio, sino de cómo colocar la exposición graduada en pacientes con dolor crónico. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que dolor no es igual a daño. Todo eso lo entendemos, ¿cierto? Ya tengo pacientes con ecografía y resonancia de hombro con el tendón supraespinoso roto, partido en dos y sin dolor, ¿ya? Identificar el signo concordante. En algunas de las exposiciones se hablaba de cómo evaluar a un paciente. ¿Qué le evalúo? ¿Le evalúo lo que le duele? El signo concordante. El signo concordante es lo que al paciente le duele y lo deja de hacer y deja que no haga su funcionalidad. Si me duele el pectoral, perfecto, te duele, pero ¿te impide hacer algo? Nada. Pero me duele el hombro y me impide lavar la losa, por ejemplo. Ese es el signo concordante, a ese sí voy a atacar. Tercero, imaginería y esquema corporal. Eso es muy importante. Hoy día hay mucha evidencia científica acerca de la realidad virtual, el imaginarse en movimiento. Me cuesta agacharme. Imagínate que te agachas. Imagínate que te agachas y el paciente va a mejorar. Y optimizar la propiocepción y hacerla consciente, porque tenemos la proposición que es inconsciente y la consciente. Hagámosla más consciente. Imaginemos que me puedo hacer un tratamiento, lo que hacen los pacientes con amputaciones, por ejemplo. Y por último, generar estrategias de vida. ¿Bien? Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el tratamiento ideal para un paciente con dolor crónico, acá está la receta. ¿Bien? Nada en específico, algo en general, usted de acuerdo a su especialidad lo puede manejar mejor. Y por último, no, mentira. Después esto se los voy a pasar para que lo voy a mandar y para que lo puedan compartir. Le quiero mostrar a mi equipo, doctor, para terminar, solamente una foto. Esto es cómo cuantificamos los pacientes. ¿eh? Ese es mi equipo. Mi equipo. Lo tengo que mostrar porque después si no me reto. Un equipo interdisciplinar, multidisciplinar, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, tenemos de todo ahí. ¿Ya? El servicio de medicina física del Hospital Clínico. Muchas gracias y lo dejo con esa frase de un paciente. Muchas gracias por tu presentación, Diego, súper interesante. Vamos entonces con la charla de Pilar Carrasco. Ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica y que actualmente trabaja en la enfermera coordinadora de la unidad CREA del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que dejo a Pilar entonces. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero dar las gracias por la oportunidad de presentar un poco mi trabajo. No en todo el país las enfermeras tenemos la oportunidad de trabajar en reumatología. La mayoría de mis colegas en estos momentos tienen que compartirse con otras especialidades, entonces no pueden dar el tiempo necesario ni la perfección necesaria para realizar mejor nuestro trabajo. Yo desde la academia voy a racionalizar el trabajo que yo hago en mi servicio y que otras colegas de otros centros también hacen, ¿ya? Antes que nada, ¿qué es un rol? El rol es una función que algo o alguien hace. De ahí partimos. Y en reumatología tenemos una enfermera que quiere hacerlo todo, que tiene que relacionarse con el paciente, tiene que relacionarse con la familia del paciente, tiene que relacionarse con el trabajo del paciente, con sus alteraciones psicológicas, con su distrés psicológico, que no necesariamente es una enfermedad, un distrés. Me tiraron un balde de agua fría con el diagnóstico.
Entonces los pacientes sí están estresados con esta nueva situación. Además, la problemática laboral y hacer todas las relaciones, el enlace necesario para que la solución de su problema de salud pueda realizarse de la mejor forma posible. En el Código Sanitario, ¿qué nos dicen a las enfermeras? Nos dicen que tenemos a cargo la gestión del cuidado. ¿Y qué es esto? Es la promoción, la mantención y la restauración de la salud. Problema difícil, que es la gestión del cuidado, ¿para dónde vamos? Entonces tenemos a esta enfermera de nuevo, estresada, como siempre, que tiene que realizar la gestión del cuidado como mandato, tiene que tener actividades de liderazgo, comunicación y tomar decisiones, a veces por ella, por los médicos, por los pacientes, una toma de decisiones constante. Y nos podemos equivocar. Entonces vamos a hacer un trabajo un poquito más sistemático, para no equivocarnos, no estresarnos tanto. El rol de la enfermería establece, bueno, cuando yo estudié eran 4, ahora son 5. Entonces, roles en la enfermería. Tenemos el asistencial, el administrativo, el educativo, la investigación y el político. El político lo encontré muy interesante y ahí lo vamos a hablar, pero ese no existía cuando yo estudié. Acá tenemos un rol asistencial puro. ¿Qué tenemos que hacer? Administrar fármacos biológicos, ya sea endovenosos, con uso de protocolo, monitorización hemodinámica, detección de incidentes, también la administración de medicamentos biológicos subcutáneos. Tenemos que colaborar y realizar procedimientos específicos de la especialidad también con los reumatólogos. Y acá es algo muy importante que lo habló la doctora en la mañana, la clinimetría. Nosotros como enfermeras tenemos que facilitar, organizar a nuestro equipo, nuestras TENS y nuestro equipo de apoyo para que podamos realizar la clinimetría en la mayoría, ojalá en todos nuestros pacientes, porque es la forma y son las herramientas que tienen nuestros reumatólogos para lograr el tritutate, ¿ya? Entonces, tenemos que no necesariamente hacerlos directamente, por eso yo lo pongo como un rol facilitador. La aplicación de escalas de funcionalidad, dolor y calidad de vida previo a la consulta médica. Esto también nos sirve para monitorizar la enfermedad y realizar seguimientos de distintas cosas. También tenemos el rol administrativo. Dentro del rol administrativo es el más complejo y es lo que más estamos abocadas hoy en día las enfermeras, que es mantener la continuidad en la atención, por teléfono, vía mail, presencial, incidental, programado. Tenemos de todo tipo de interacciones con nuestros pacientes. Programar las agendas médicas para lograr que los pacientes, hacer un triage, lograr que los pacientes con más urgencia tengan la oportunidad de controlarse, que los otros hacer una escala de urgencia de atención. ¿Ya? Monitorizar la adherencia a los tratamientos, porque muchas veces los pacientes nos cuentan a nosotros que no se están tomando el metotrexato, pero el médico no. Entonces uno tiene una relación más de confianza, entonces los pacientes a veces te reportan cosas que no hacen y tú las tienes que hacer saber al equipo para que se tomen otras medidas, porque no sabemos por qué no está fallando el tratamiento, y no es que el tratamiento esté mal dado, sino porque no está siendo bien seguido. Además, lo que hablaba antes, coordinar todos los enlaces con los diferentes equipos de salud. Y aquí quiero hablar algo en especial, algo que nosotros tenemos como enfermeras conocer, que es el acceso a salud. Tenemos que conocer qué posibilidades de atención tiene un paciente FONASA, que se atiende en el CESFAM, un paciente FONASA que puede optar por la libre elección, un paciente ISAPRE. Entonces, muchas veces, no es que pero los vamos a orientar. Para usted, este camino es mejor que este otro.
¿ya? Entonces también requiere que nosotros sepamos todo lo concerniente al acceso en nuestras distintas patologías, porque por cada patología es un tipo de camino. Entonces ya lo vimos, facilitar las derivaciones y dirigir también y colaborar en los procesos de mejora continua. Ahora todos los hospitales tenemos que certificarnos, tenemos que estar cumpliendo estándares de calidad y nosotros como enfermeras tenemos un rol muy importante. El rol de investigación es algo que todos deberíamos hacer. Muchas veces por tiempo uno no lo hace. Nosotros ahora estamos intentando en nuestro centro hacer, ya que tenemos harta casuística de varias cosas, queremos utilizar para poder aprender de nuestros pacientes. Entonces, con eso podemos responder con calidad a la atención que les brindamos y además generar evidencia para nuestras actividades y tener un respaldo. El rol político. El rol político es algo nuevo, pero lo encontré muy interesante porque tenemos que, como enfermeras, estar conscientes de la incidencia en nuestro país, en las políticas públicas, que nosotros podemos tener, que podemos ser transmisoras de las necesidades de nuestros pacientes, primero, que es lo más importante, pero también del qué hacer, cómo hacer nuestro trabajo, porque las políticas públicas hechas por aportes de enfermería van a hacer que nuestro trabajo también sea más fácil y más llevadero. Ahora voy a hablar por un rol que es muy importante dentro de la enfermería, que es el rol educativo. Todos los profesionales que han participado hoy día han mencionado la educación. Y nosotros no somos menos tampoco. Pero según lo que dice la OMS, define que nosotros tenemos que organizar como equipos de salud, no como enfermera o como médico o como terapeuta o psicólogo. ¿Ya? Como equipo de salud tenemos que orientar, organizar los procesos educativos, que no sea algo de pasillo, que lo tengamos protocolizado, estandarizado, bien hecho, ¿ya? Y con conocimientos de prácticas y costumbres de individuos y comunidades. Eso es la educación. En el Código Sanitario, ¿qué nos dice? A todo el equipo de salud, no tan solo las enfermeras, repito, es capacitar al individuo y a los grupos sociales para estimular su participación activa en la solución de sus problemas. En síntesis, porque es la pura palabra, ¿qué nos dice? Tenemos que promover la salud, tenemos que promover la adopción de normas de vida saludable y el abandono de hábitos nocivos. ¿A quién vamos a educar? Tenemos mucha gente a quien educar, no tan solo el paciente. Tenemos al paciente, tenemos a la familia, tenemos a otros profesionales y a la comunidad. También dentro de nuestro rol educativo tenemos que contribuir al proceso de formación de enfermeras y otros profesionales en nuestra especialidad, en mi caso reumatología, para darle ayuda para que mejoremos nuestro sistema de salud. Dentro de los tópicos a educar, acá yo puse muchos, pero todos son importantes. Es cierto que educar de la enfermedad, educar del tratamiento farmacológico, de las enfermedades concomitantes es súper importante. Y todo más o menos lo hacemos. ¿Ya? Pero hay otros temas que son súper importantes para el individuo, porque también desde el punto de vista de los terapeutas es una ocupación de sus vidas. Entonces tenemos que también darle la importancia. Por ejemplo, la vida sexual. Son temas que no se tocan habitualmente con las educaciones de nuestros pacientes. Pero tú cuando llegas a una intimidad con tu paciente, ellos te
preguntan. Entonces nosotros tenemos que estar preparadas para responder a esas inquietudes. ¿Ya? Hay técnicas, medidas, pautas, etcétera. Pero podemos responder. Otra cosa, es educar a nuestros pacientes en la consulta médica. Como decía la doctora también, si el paciente te dice, doctora, me duele el dedo. Sí, pero ¿cómo te has sentido? No, es que me duele el dedo. No, pero es que no sé qué, no, me duele el dedo. Entonces, si llega un paciente que solo te dice que le duele el dedo, no es que tú, aunque lo vas a examinar, pero te vas a abocar más al dolor del dedo. Y probablemente, sí, en ese momento era importante, pero no era lo más importante. Entonces, por ejemplo, también yo tengo técnicas que se pueden utilizar. Usted tiene que pensar la visita el día anterior. El día anterior tiene que pensar, ¿cómo estoy? ¿Estoy igual que el control anterior? ¿Estoy mejor? ¿Qué nota le pongo? ¿Me duelen más los dedos? ¿Me duelen más las articulaciones? ¿Qué me duele? ¿Pero qué me duele más? ¿Qué me duele menos? Entonces tenemos un paciente que va a tener claras las dudas, va a tener claro, y para el médico también va a ser más fácil tomar decisiones. Acá puse la ley Ricarte-Soto como un ejemplo de síntesis de nuestro rol. Esta ley nos ha permitido de muchas formas, y también por ley, porque está señalado que como enfermeras tenemos que hacer 4 educaciones, cosa que no era reconocida en otros tiempos, digamos. Entonces ahora, por ley, nosotros podemos hacer 4 educaciones, está mandado. Tenemos que coordinar los exámenes de postulación, administrar drogas, educación en autoadministración, hacer el seguimiento del paciente y el manejo de la plataforma ministerial. Aquí tenemos como todos los roles resumidos de una enfermera, en algo sencillo, pero yo sé que es mucho más que eso, pero aquí está muy bien puesto. Entonces, para finalizar, ¿en qué aporta una enfermera que sepa de reumatología? Que esté dedicada, tenga el tiempo. Optimiza las revisiones periódicas de los pacientes, monitoriza efectos adversos, puede resolver dudas de los pacientes que no necesariamente se deben responder en una consulta médica. Entonces con esto desatochamos las agendas médicas. Ayudamos y colaboramos a nuestro equipo que pueda el dar cumplimiento al tratamiento basado en objetivos, ¿ya? Colaborar en la rehabilitación, mejora el resultado del manejo de la patología, garantiza el acceso y continuidad de la atención, da información que se puede tomar como educación también al usuario, incrementa la calidad de atención, pero de una manera distinta. El paciente donde se siente acogido piensa que, o sea, tiene la sensación que todo el equipo lo acoge mejor, entonces tiene una mejor percepción del equipo. Y al tener una mejor percepción del equipo nos cree. Entonces tenemos un usuario que confía en su médico y en el mismo. Tenemos un usuario responsable de las terapias, entonces como tiene la información necesaria, lo hace necesario de cumplir las indicaciones para estar mejor. Comprometido a seguir las indicaciones y que todos queremos y que no siempre se da, que tenga la información suficiente para participar activamente en la toma de decisiones. Y para finalizar, una enfermera logra que el sistema de salud sea más eficaz y eficiente. Los roles definidos en un equipo permiten obtener mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu excelente presentación. Por tiempo, solo tendremos espacio para 2 preguntas. Después podrán acercarse a los expositores para
continuar con las preguntas. Les solicito a los expositores, por favor, que suban al podio. ¿Alguna pregunta? No se peleen. Ya, entonces, yo quiero aprovechar de hacer algunas consultas. Para Pilar, sabemos lo importante que es el rol de la enfermera en la unidad de reumatología. Sabemos que es súper difícil, primero, encontrar una enfermera que esté motivada para pertenecer al equipo. Dos, preparar a esa enfermera, enseñarle los conceptos reumatológicos para esto. Y eso lleva tiempo, enseñarles a examinar enfermos, que aprendan sobre la patología. Si en medicina es poco lo que la pincelada que le damos a los médicos de pregrado sobre reumatología, me imagino que en la carrera de enfermería va a ser incluso menos de lo que deberían, de lo que podrían saber. Entonces, la pregunta es, principalmente tú que trabajes en un centro universitario grande, ¿cómo podríamos tratar de solucionar ese problema para que, nuestras enfermeras se entusiasmen en reumatología, y cómo podemos tratar de hacer que esta información llegue y que estas enfermeras que se logren en algún momento, no sé, especializar en esto, empiecen a llegar a nuestros centros y poder formar buenos equipos? Difícil. Pero mira, yo creo que hay que partir por las políticas públicas. Mientras los servicios de salud no vean la necesidad de tener una enfermera, probablemente vamos a seguir trabajando de la misma manera. Pero ahí es súper importante nuestros médicos, porque los médicos son los que pueden incidir en el director del hospital, en pedir, y cuando son medios reiterativos, en general logran cosas. Entonces yo creo que si los médicos nos ven como una necesidad, pueden incidir localmente primero, porque eso es más fácil, en tener una enfermera exclusiva, ¿ya? En cuanto a la formación, siempre uno puede compartir experiencias, podemos hacer visitas, no sé, distintas cosas, hay distintas estrategias que podemos cumplir y eso es más fácil. En este momento puede ser a lo amigo, ya, pero es más fácil. Diego, yo tengo una consulta. Hasta ahora la fibromialgia se está manejando en atención primaria y yo no sé cómo ves qué tan factible es hacer la terapia física en atención primaria, porque tienen un kinesiólogo y no sé con qué más implementación cuentan como para dar, tú estás en el hospital clínico, pero ¿qué facilidad tienen ellos para dar esa calidad de atención en atención primaria? Difícil. Igual está súper difícil, igual por el tema de las políticas públicas. Bueno, al menos puedo hablar de la región donde somos usted, doctor, igual es de la región de Antofagasta, así que en Antofagasta menos está el hospital regional, donde tiene un servicio de medicina física, pero hoy día está con lista de espera gigante, sobre todo por el tema de la pandemia. Entonces hay muchos pacientes en espera y la rehabilitación de los colegas de allá es bastante buena, pero ellos reciben de todo en realidad, entonces no están divididos por subunidades. Yo sé que solamente está la parte de medicina física y después está la parte de rehabilitación cardíaca. Son las unidades como de kinesiología que se dividieron, pero yo creo que para que estos se atiendan tienen que haber subunidades en cada área y eso debería tomarlo el liderazgo ahí la jefatura de medicina física, poder identificar a quiénes son los quienes que trabajan o parte del equipo, igual terapeuta o nutricionista, hacer subunidades dentro de la misma unidad y se podría hacer, que es lo que nosotros estamos haciendo en el Hospital Clínico de la Universidad. Pues nosotros tenemos el servicio, pero tenemos subunidades, tenemos 2 o 3 colegas que ven renal, 1 o 2 colegas que ven dolor, 1 o 2 colegas que ven suelo pélvico y tratamos como diferenciarlo de esa forma. Y a nivel de CESFAM, igual es complejo porque allá en Antofagasta tenemos, si no me equivoco, un kinesiólogo por los, ¿cuántos CESFAM hay? ¿5 o 6? Entonces, CEFAM que tú vayas, solamente te llevan al kinesiólogo que está en el CEFAM Corvallis. Y ese CEFAM Corvallis también, como digo, ese kinesiólogo recibe todo, respiratorio, traumatológico. Entonces, depende mucho de las políticas públicas en la atención primaria. Bueno, y en el hospital clínico estamos tratando de hacer eso, a pesar de que es un organismo igual privado, es un pro FONASA, ¿cierto? Hay hasta psiquiatras por FONASA hay ahí. Y estamos tratando de hacer como este cambio de creencia y de trabajo interdisciplinar.
pero hoy día en la atención primaria es complejo. Se puede, sí, pero hay que haber unos cambios, incluso de contratación de personal. Bueno, muchas gracias a todos entonces por sus preguntas. Pueden obviamente acercarse a los expositores si tienen más consultas y ahondar en sus dudas y seguro ellos se las van a resolver. Bueno, quiero dar entonces por finalizado esta prejornada, primero agradeciéndole a todos por su presencia, a los laboratorios que apoyaron el desarrollo de este curso. Espero que hayan disfrutado de cada una de las presentaciones sobre las perlas importantes en reumatología, cómo examinar bien a nuestros enfermos, cómo encontrar esos tips suficientes para que se les prenda la ampolleta y sepan cómo derivar a ese enfermo desde la atención primaria. Ni que creemos subjetivamente cómo están nuestros enfermos, sino que le hacemos una buena clinimetría para saber en qué condiciones están y qué tratamiento tenemos que seguir. La importancia de la visión psicológica, del ejercicio físico, de cómo debemos manejar el dolor y el rol importante de nuestra enfermera. O sea, el manejo interdisciplinario es fundamental para tener un buen control de nuestros pacientes reumatológicos. Si no aprendemos a mirar a nuestros enfermos de esa forma, en forma transversal, todos trabajando unidos, de la misma forma, educándonos cada uno en sus áreas, tratando de sacar lo mejor de cada uno y así lograr sacar lo mejor de nuestros enfermos, vamos a poder tener una buena reumatología y vamos a tener lo mejor, que es el tener un paciente sin dolor, con un buen control y lo más feliz posible y con una excelente calidad de vida. Así que muchas gracias a todos.